Bienvenidos al curso de Astrología Básico. Estamos en la parte número 9 de la sesión 22 del módulo 5. En este video vamos a hablar de las figuras de aspectos o configuraciones llamadas semicuadrado cósmico, el quincuncio cósmico y el gran quincuncio. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Veamos el semicuadrado cósmico. El semicuadrado cósmico es una figura formada por la unión de dos semicuadraturas y una cuadratura. Las semicuadraturas van a indicar fricciones, desavenencias con personas con las que se está obligado a tener contacto. Va a implicar miedos, preocupaciones, etc. Y la cuadratura significa, como ya hemos visto, un consumo de energía en contra de la voluntad de la persona. Acá vemos el semicuadrado cósmico. Observamos allí las dos figuras de semicuadraturas, que serían los 45 grados, y una figura de cuadratura de 90 grados. Acá de forma gráfica vamos a ver esta semicuadratura cósmica para entenderla. Está formada, como siempre hemos dicho, por tres planetas que se unen. Acá tenemos a Urano, la Luna y Saturno. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para que se genere un semicuadrado cósmico. Tiene que haber dos semicuadraturas. Recuerden que son las que tienen 45 grados. Acá vemos la primera y acá observamos la segunda. Y debe haber una cuadratura. Acá tenemos la cuadratura entre Urano y Saturno. Es posible que sea una de las figuras más tensas y peligrosas. En algunos casos supone un peligro letal y una fatalidad que puede afectarle a las personas que lo poseen. Es que estamos hablando por qué es tanta tensión, por qué es peligrosa, porque estamos uniendo, o hay planetas que se están uniendo, generando una figura a través de dos semicuadraturas y a través de una cuadratura. Si a eso le anexamos la naturaleza de los planetas, y cada caso será muy independiente porque va a depender de cómo se han mezclado los planetas, obviamente tendrá mucha más tensión o mucha mayor peligrosidad. Puede aparecer como un rasgo de fuerte determinación, de ardor, de rigidez o de adoctrinamiento. Aparece como una marca de una fatalidad, de una fragilidad especial en un momento inoportuno que puede llegar a provocar serios inconvenientes. Cuando hablamos fragilidad, es que la persona se encuentra en menor posibilidades de defensa, en el momento menos adecuado para que se presente el peligro, porque no tiene la oportunidad o la posibilidad o la capacidad de protegerse o defenderse. Es una figura temible que vuelve a la persona extremadamente especulativa. Veamos un ejemplo del semicuadrado cósmico y lo vamos a ver en la carta del Papa Juan Pablo I. Juan Pablo I fue un papa que, luego de haber sido proclamado papa, elegido papa, duró apenas 33 días en el cargo. Al día 33 de haber sido papa, elegido papa, muere. Y luego le sucede otra persona, o elegido otra persona, que adquiere o continúa con su nombre y se coloca dos, es decir, el que todos conocemos, Juan Pablo II. Pero antes de Juan Pablo II existió Juan Pablo I, que, como le digo, vivió, podría decirse, una fatalidad o no, no lo sabemos, ya que forma parte de esas cosas que se mantienen en suspenso en relación a su muerte. Veamos acá su carta astral y, obvio, en medio de tanta línea, tanto aspecto, azules, rojos, verdes,
muy posiblemente no nos sea muy fácil, mejor dicho, no es muy sencillo observar ese semicuadrado cósmico. Debemos limpiarlo para poder observarlo. Aquí lo tenemos. Tenemos implicados dentro de este semicuadrado cósmico a Urano, a Júpiter y a Marte. Observamos que entre Urano y Júpiter hay una semicuadratura, asimismo entre Júpiter y Marte, y entre Urano y Marte tenemos una cuadratura. Obviamente acá está lo que yo indicaba antes, que dependiendo a los planetas, con qué planetas estamos mezclando, pudiera ser una configuración mucho más peligrosa o menos peligrosa. Obvio que dentro de los 3 planetas que están implicados en esta configuración, Júpiter podría no ser tanto, pero sin embargo, recuerden que él está en semicuadratura con Urano y con Marte. Por lo tanto, explota allí, es decir, saca no la mejor cara de Júpiter, sino va a interpretar, como quien dice, ese lineamiento a través del contacto con Urano y con Marte. Ahora vamos a ver el quincuncio cósmico. Ahora vamos con el quincuncio cósmico. El quincuncio cósmico es una figura formada por un quincuncio unido en un extremo por una cuadratura y cerrado por un sextil. Luego del quincuncio cósmico vamos a hablar del gran quincuncio, que sería la diferencia que no tiene un sextil sino un trígono. Es decir, el quincuncio cósmico consta de un quincuncio, una cuadratura, un sextil, y el gran quincuncio de un quincuncio, de una cuadratura y de un trígono. El quincuncio anuncia sujeción a otro, no señalada de forma ordinaria, es decir, relaciones, conexiones. La cuadratura supone inconvenientes o situaciones de ruptura, y el sextil señala compromiso o tal vez alguna utopía. Vemos acá la imagen de un quincuncio cósmico, que sería, tenemos allí un sextil, que serían los 60 grados, una cuadratura, que tiene que ver con los 90 grados, y un quincuncio de 150 grados. Entendiendo este quincuncio cósmico, observamos los 3 planetas que lo conforman. Hay un quincuncio, acá vemos un quincuncio entre la Luna y Marte. Hay una cuadratura y observamos la cuadratura entre Venus y Marte, y lo cierra un sextil entre la Luna y Venus. Aparece siempre indicando una red de conexiones obligadas, de vínculos y relaciones que supone una sujeción tensa, un vínculo fatal o una renuncia a una persona, a un lugar o a un cargo. El mismo vínculo que nos eleva les lleva a apartarse y a pasar toda una serie de vicisitudes con alto consumo de energía, que tienen que ver con la cuadratura, es decir, que a realizarse pudiera llegar a realizar intensos y penosos trabajos. Eso en relación al consumo de energía. Recordemos que el quincuncio tiene que ver con reajustes, el darse cuenta de lo que está sucediendo, y que a veces, en la mayoría de los casos, no depende de nosotros, sino depende del otro, de lo que me aporta o de lo que va sucediendo en mi entorno. Veamos la carta astral de Lee Oswald, que fue el asesino de John Kennedy, quien asesinó a John Kennedy. Acá tenemos la carta de Oswald. Vemos acá su carta. Limpiando esa carta, observamos el quincuncio cósmico que se está generando entre Urano, Quirón y el Sol. Urano y el Sol está teniendo un quincuncio
entre Urano y Quirón hay un sextil, y entre Quirón y el Sol está la cuadratura, tres elementos para que se dé el quincuncio cósmico. Veamos ahora, ya para cerrar este video, el gran quincuncio. El gran quincuncio es una figura formada por un quincuncio unido a un extremo a un trígono y cerrado por una cuadratura. El quincuncio, entre otras cosas, se relaciona con fuertes aficiones, el trígono con una realización, protección, y las cuadraturas con esfuerzos importantes para el logro de sus propósitos. La imagen, vemos acá la cuadratura 90 grados, luego los 120 grados del trígono y el quincuncio que tiene 150 grados. Finalmente, entendiendo esta figura, el gran quincuncio está formado por tres planetas que se unen a través de un quincuncio, lo vemos acá, entre el Sol y Urano, un trígono que se da entre el Sol y el nodo norte, y cerrado a través de una cuadratura del nodo norte a Urano. Esta figura es la marca inconfundible del artista. De hecho, se dice a través de las estadísticas que una gran parte, un número bien elevado de artistas poseen este gran quincuncio. Aparecen personas que están mejor dotadas de la virtud necesaria para interpretar cualquier papel en su vida. Siempre se podrá apreciar esa anomalía interpretativa, ya sea el actor, porque ese es su trabajo, pero en la persona común y corriente también hay esa anomalía interpretativa, siempre interpretando un papel. Se percibe en ellos una dificultad para dejar su propio papel. Pueden estar actuando en la casa, hacerlo en el trabajo, con los amigos, y son personas que difícilmente se quitan la careta. A ellos mismos les cuesta deslindarse entre el papel que desempeñan y ellos mismos. Vemos acá la carta, vamos a ver la carta de Marilyn Monroe, que posee un gran quincuncio. Acá vemos la carta de la actriz norteamericana ya fallecida Marilyn Monroe, y al limpiarla observamos acá el gran quincuncio, que va un quincuncio desde Neptuno hasta Marte. Hay un trígono desde Saturno a Marte, y lo cierra una cuadratura desde Neptuno a Saturno.